Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a un vídeo más. Vamos con este Maze Knight, este segundo escenario. Vamos a continuar, y más bien vamos a empezarle, vamos a darle caña, vamos a ver qué es lo que sucede y cómo podemos lidiar con lo que tenemos por aquí y empezar a machacar cositas, y vamos a ver si tenemos suerte y no nos toca que nos persigan los Draconum estos dichosos, ¿vale? Porque acordaros que ya os leí esto de aquí, pues cuando termine de explorar la loseta y vaya a la siguiente, tengo que retirar uno de aquí, un maná rojo, tirar los 3 dados y si sale un maná rojo, pues la hemos liado parda, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, voy a coger ya mis primeras 5 cartas, ¿vale? Mis primeras 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a coger también las cartas de... Ay, ¿cómo se llama esto? Para ver quién empieza. A ver, ¿cómo se llama eso? Pues justamente lo que estáis diciendo, las cartas de iniciativa. Pues venga, vamos a coger la carta de iniciativa de día. Y yo, ya sabéis, me gusta empezar con buen comienzo, ¿vale? Que es iniciativa 5. Vamos a barajar esto para ver qué coge el bot y a ver qué iniciativa tiene. Cortamos por aquí y cogemos, yo qué sé, esta misma. Un 3, vale, pues nada, pues empieza el bicho. Y yo digo que, o sea, yo cogiendo esta, pues tengo que coger 2 cartitas más para mi mano. Estas ya las podemos retirar, porque ya no hace falta. Cogemos las de noche también y las dejamos por ahí, preparadas. Y venga, pues cojo por aquí 2 cartitas más, 1 y 2, ¿vale? Espléndido, excelente y todo lo que queráis. Y vamos a ver... Uy, se me olvidó poner aquí. A ver, el bot tiene 1 verde y 2 azules. 1 verde y 2 azules, que se me pasa. Pues venga, pues serán 1, 2 y 3, sale blanco, con lo cual no va a avanzar. Voy a quitar cositas de aquí, ¿vale? Que me están estorbando, tanto papel. Ajá, vale, yo creo que aquí ya va bien. Muy bien, pues venga, me tocaría a mí. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer, vamos a intentar reclutar. Vamos a ver si tengo yo por aquí posibilidad. Movimiento, influencia 2. Movimiento, ataque y bloqueo 3. Y movimiento, tengo mogollón de movimiento, colega. Yo creo que me ha salido todo el movimiento, ¿sabes? Vale, pues lo que puedo hacer es venir aquí, por ejemplo, ¿vale? A la ciudad esta de aquí. Al poblado este, a la aldea. ¿Y puedo reclutar a alguien en la aldea? Pues a ver, en la aldea tendría... A ver, este es en la Torre de Mago, este sería en la Torre de Mago en fortalezas y demás. Este en fortalezas, no, en la Torre de Mago, perdón, en monasterios, quería decir. Este en fortalezas y este de aquí en todos lados. Este en todos lados. Vale. Vale, pues a ver, ¿cuánta influencia vale? Vale 4 de influencia. Yo podría tener 4 de influencia ahora mismo. Podría tener hasta 5, pero bajaría la reputación. Realmente tendría influencia 3, ¿vale? Entonces tendría que gastar una carta. De todas formas tengo mogollón de movimiento, tío. Tengo muchísimo movimiento. Pues yo creo que a lo mejor me compensa... Uf, espérate, que moverme a los guijarros esos... Me cuesta 5, tío. O sea, moverme aquí costaría 5. Toma ya, 5. Pues lo tendría complicado. Otra opción sería venirme aquí, 2, 4, ¿vale? Me vengo aquí. O directamente me metería aquí, ¿vale? Y... Vale, 4 puntos de movimiento. Me podría meter aquí y comprar un hechizo, por ejemplo. ¿Qué os parece eso? O reclutar, pues... jugar, es que este son 7. Cuesta 7. Es que cuesta 7, cuesta un montón. Pero lo de los hechizos estaría muy bien también, que pudiera conseguir hechizos. Bueno, dame un momento. Vale, pues evidentemente no puedo comprar ninguno de los hechizos porque requieren de maná azul y no dispongo de maná azul, solo dispongo de rojo y blanco.
con lo cual no podría hacerlo. Aparte que son 7 de influencia para poder comprarlo, así que no sé qué me va a compensar más. A lo mejor venirme, bueno, es que por aquí me va a costar un montón de movimiento. Yo creo que me va a compensar más matar a este para subir de nivel y ya ir empezando a hacer cositas guays, así que vamos a ir a ello. Venga, pues yo creo que voy a hacer eso para ir subiendo de nivel. Voy a quitar por aquí la calavera y voy a utilizar estos dos para movimiento, ¿vale? Con lo cual esto lo voy a dejar por aquí descartado. Vamos a poner esto por aquí y esto de aquí descartado. Y entonces serían 2 y 2, 4. Y este tío, pues le provoco. Como no tengo ataque a distancia, el tío me va a pegar. O sea que este va a coger, me va a atizar, ¿vale? Y me va a atizar con 3. Que yo, por supuesto, voy a bloquear. Y voy a bloquear con este. Ataque o bloqueo 2, ¿vale? Y este de influencia, que la pongo girada. Pues eso, pues por lo menos ya tengo los 3 que necesito para bloquear y así no me envenena, que esa es otra historia. Así no me envenena y ya le tengo que dar con 5. Le tengo que hacer 5 pupas, 5 pupitas. Uy, perdonad, que he cometido un fallo. ¡Oh! Que se me ha ido. En realidad tenía que hacer esto, bloqueo 3, ¿vale? Que se me ha pasado, se me ha pasado que lo he hecho todo al revés. Perdonad. Bloqueo 3, bloqueo de hielo 3, ¿vale? Con lo cual le bloqueo sin ningún problema. Y ahora sí le ataco a este tío, que son ataque 4, ¿vale? Voy a pagar un maná. Y con este sería 5, ¿vale? Con este ya sería ataque 5, con lo cual, pues este va a morir. Pues venga, pues esto viene por aquí, este se muere. Voy a ganar 1 de reputación y voy a ganar 3 de experiencia, con lo cual me gano una cartita de las que tenemos por aquí, que yo creo que talento mágico, descarta una carta de cualquier color, puedes jugar una carta de hechizo de ese color, ¿vale? Esquivar y evitar. Este yo creo que no va a venir muy bien. Reduce el ataque del enemigo en 2. Gana ataque 1 en la fase de ataque. Si no añadiste heridas a tu mano en las fases previas al combate. ¡Joder! Esto está genial. Y después tenemos este de aquí que dice que ataque 2. Puedes recibir una herida para aumentar el ataque a 5. Bueno, la verdad es que es brutal, ¿eh? En la potenciada. Ataque 4. Puedes recibir una herida para aumentar el ataque a 9. La verdad que es brutal. Pero creo que me va a quedar con la esquiva, ¿vale? Con esquivar. Así que vamos a poner este aquí. Vamos a reponer. Y este me lo voy a quedar, ¿vale? Pues lo pongo ya por aquí. Y con esto pues ya hemos terminado. Bueno, perdonad. Me falta por coger 2 de estos. Vaya, pues a ver qué cogemos. Vamos a ver qué cogemos. Dame un momento que coja por aquí la chuletilla. Vale, pues este lo que hace es... A ver, sobrecarga de maná. Una vez por ronda elige un color que no sea dorado y gana una fecha de maná de ese color. Coloca esa ficha de habilidad en el centro. Ah, vale, este lo usamos en el anterior vídeo. Este lo usamos. Y este me da más 2 de bloqueo de fuego o de hielo o bien también de normal. Pues yo creo que voy a coger la sobrecarga. La sobrecarga. Me va a venir muy bien la sobrecarga. Venga, me voy a quedar con ella, ¿vale? El otro va a ir para el bote común. Vamos a coger ahora el del bot. Venga, este va al bote común, aquí junto con el bot. Vamos a ponerlo por aquí fuera. Y el bot saca 1. ¿Vale? Y esto, pues nada. Pues este, como no lo voy a usar, esto cambiarías un mana azul por uno verde o un mana azul por uno rojo. Vale, muy bien. Pues venga, ahí se queda. Pues venga, ya lo tenemos apañado. Ahora, ¿qué es más voy a hacer? Bueno, pues como ya he atacado, ¿vale? Ya no puedo hacer nada más porque ya he realizado mi acción. Me guardo estas 2 cartas de movimiento y 1, 2 y 3, ¿vale? Ya con esto ya tengo mis 5 cartitas y ya lo tengo preparado y apañado para el siguiente turno. Se me olvida que tenemos que tirar el dadete rojo, ¿vale? Tiramos el dadete rojo, sale azul, ¿vale? Perfecto, sale azulito. Y ahora vamos con el bot. Venga, pues el bot. Uy, este no lo he retirado, perdonadme, lo voy a retirar por aquí. 1, 2 y 3. Sale verde, pues uno más. Pues 4. Vale, perfecto.
Pues venga, volvemos a mí, volvemos a mí. Ahora, ¿podría intentar apañar esto de aquí? Pues está complicado, ¿eh? No sé si voy a ser capaz de destruir el enemigo que está en las ruinas. No tengo ni idea si voy a ser capaz. Vale, y una cosa que he hecho mal, ¿vale? Que me acabo de dar cuenta que leyendo la cartita de las ruinas dice que coloca una ficha amarilla boca arriba si es de día, ¿vale? Como estamos en la ronda de día, pues lo tenía que haber colocado boca arriba. Hostia. Tendría que pagar... ¡Wow! Tendría que pagar 3 de maná. Vamos a ver. Y dice que... puedes entrar en las ruinas como acción este turno. Allí encontrarás o bien un altar o bien enemigos con los que combatir, ¿vale? Que son estos de aquí. Aquí por lo menos hay un altar de maná, ¿vale? Altar. Puedes pagar 3 manás de color que se muestra en la ficha amarilla como tributo para el altar. Si lo haces, marca el espacio de tu ficha escudo y gana fama más 7. Joder, pues eso me vendría fenomenal. O sea, si es... Uf, solo tengo un maná, solo uno, nada más que uno. ¡Buah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Hay alguna carta que me ayude a tener más manas azules? Gana una ficha de maná azul, ¿vale? Y cuando juegues esta carta, paga un maná de color básico. ¡Ay, madre mía! Y con este ganaría un cristal de cualquier color de tu inventario. Entonces serían 2. Tendría 1, 2 o... A ver qué dice aquí. Cuando juegues esta carta, juega otra... Vale. Ay. Podría ganar un cristal. Paga un maná básico y gana un cristal. Así que realmente tendría 2. Tendría 2. Este y el azul. Jopetas. Vale, dame un momento que me lo piense a ver cómo puedo hacer para ganar aquí pues el maná que necesito, ¿vale? Para poder tener esos 7... Joder, es que me vendría muy bien porque subiría otro nivelazo. Buah, que vendría del copón. De hecho me pondría aquí al 10, no sé si lo veis, yo creo que sí. Me pondría a 10, con lo cual subiría otro nivel, tendría otro escudito y tendría posibilidad de pues de reclutar ya a dos tipos de estos guays. ¡Uy! Madre mía, ahora se me está poniendo las cositas guays. Madre mía, vamos a ver qué puedo hacer con las cartitas. Dame un momento que me lo piense, a ver. Pues nada, después de mucho meditarlo, después de mucho mirar y tal, por mucho que lo intente, no voy a conseguir los 3 de maná. Conseguiría 2, pero 3 ya va a ser mucha tela y ya no lo voy a conseguir. Entonces, pues vamos a continuar, vamos a seguir explorando, ¿vale? Me podría venir aquí para si empiezo el siguiente turno, pero es que tampoco me interesa estar perdiendo cartas de movimiento ahora mismo, ¿vale? Entonces voy a coger 2 de movimiento, ¿vale? Que voy a descartar y vamos a poner una losetita por aquí. Vale, que tenemos, a ver cómo esto viene así, vale. Esto viene por aquí así, perfecto, vamos a poner por aquí una unidad orca, vale, bueno, estos son duros, vale. No tiene fortificación, pero sí tienen... Joder. Pues fijaros, son brutales, ¿vale? Hace daño brutal, tiene resistencia al frío y al fuego. Vale, bueno, pues está de aquella manera. Vale, pues tenemos por aquí una fuente de mana roja y tenemos por aquí pues otro... otro túmulo, vamos a llamarle un túmulo por ahí, ¿vale? Con lo cual pues, podemos investigar a ver qué es lo que pasa. Yo creo que de momento podríamos venir aquí e intentar atizar al tipo este a ver qué tal nos va. Pues... Venga, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer, como ya he gastado ese, voy a gastar este otro. Este otro podría gastarle para moverme aquí, ¿vale? Porque está el asunto complicado. ¿Cuánto me costaría de movimiento ahí? Me cuesta 3 de movimiento. Me costaría 3 de movimiento. Así que sería 3. Hasta ahí serían 6. Con lo cual no podría hacerlo. Y... el ataque de 3. Vamos a ver.
Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ganar una fichita azul. Pues yo creo que voy a hacer esto, ¿vale? Voy a pagar la ficha, el maná azul que tengo aquí. Cojo los 4 movimientos, me vengo aquí, ¿vale? Y con esto voy a finalizar el turno. Me voy a quedar con concentración y me voy a quedar con la cristalización, ¿vale? Yo creo que esto me lo voy a quedar. Y ya voy a quedarme también con esquivar y evitar, porque creo que le vamos a provocar. Porque me voy a tener que venir aquí y creo que le vamos a provocar y eso va a afectar para que nos pegue el bicho. Con lo cual ya aquí finalizo mi turno. Voy a robar 1 y 2 cartas. Vale, perfecto. Bien, bien, bien. Esto nos viene fenomenal. Vale, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tengo que tirar a ver, veis que yo ya he explorado esta de aquí, ¿vale? Y ya me he ido a otra loseta. Eso significa que tengo que venirme aquí. Tengo 1 y 2. 2 de distancia. Bueno, pues 2 de distancia, si os acordáis, bueno, esto viene aquí, ¿vale? En perseguido, que cada vez que entres en una nueva loseta de mapa, calcule la distancia a la ciudad, ¿vale? Contando el número de losetas de mapa que hay desde la que estás explorando hasta la loseta de la ciudad roja. Pues 1 y 2, o sea que no hay más tutía, ¿vale? Esa es la distancia. Ahora, resta ese número de cristales sobre la carta, sobre estos cristales de aquí, ¿vale? Pues tengo que tirar 2 dadetes. Pues tengo que tirar 2 dadetes. Vale, vamos a ver. Resta el número patatín patatán. Lanza tantos dados de maná, mínimo 1, como el número resultante. Vale. Si obtengo un rojo, pues le hemos pifiado. Bueno, lo primero, voy a tirar el dado este para ver qué maná nos toca. Vale, un verde, perfecto. Y ahora cojo 2 dadetes por aquí y a ver qué es lo que sale. Pues venga, vamos a ver qué es lo que sale. Vale, pues mirad, blanco y amarillo. Vale, eso significa que Draconum no se va a presentar. De hecho, lo vamos a leer por aquí. Lo que dice que los cristales de la ciudad, como, a ver, el número resultante, por ejemplo, tras explorar la primera loseta de mapa, ¿vale? La distancia sería de 1, evidentemente. Si yo estaría aquí, pues tendría que tirar, que no lo hice antes, así que se me ha pasado por completo. Tendría que haber tirado 3 dados, ¿vale? Que se me ha pasado por completo. Y si salía uno rojo, pues podría salir un Draconum y tenía que luchar contra él. Porque de hecho aquí dice que a ver, 3 dados de mana en partida de solitario. Si obtienes al menos un mana rojo, un Draconum te encuentra, ¿vale? Roba una ficha de Draconum y cuando esto sucede debes finalizar tu movimiento y luchar contra él donde te encuentres o usar la regla especial defiende tu hogar. Bueno, pues evidentemente no me compensa lo de defender tu hogar, así que pues me tendría que aguantar. Bueno, pues de momento vamos bien, ¿vale? Vamos muy bien. Ahora es turno del bot. Venga, pues 1, 2 y 3. Sale rojo, no tiene rojo, con lo cual vamos fenomenal. Vale, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo creo que ahora lo que debería hacer sería pegar a este tío, ¿vale? Yo creo que va a ser la mejor historia. Tiene 5. Tiene 5. Vale, pues con 5 yo le puedo atizar. A ver, con este le puedo atacar 2. Incluso le puedo hacer ataque 4. Ataque 4. Si se pone muy tonto. Ataque 4. Y con este después moverme. Me podría mover aquí. Ganaría pues un maná rojo. Me vendría fenomenal. Porque este sería 3 de movimiento. Que podría utilizar este. Vale, entonces... Vale, pues venga, ya tengo la estrategia. Venga, vamos a hacer esto. No tengo para pegar la distancia. Entonces el tío me va a pegar a mí, ¿vale? Tengo que defenderme de 3. Si no me puedo defender de esos 3, me va a hacer daño brutal. Que eso significaría que me haría, pues en vez de 3, 6 de daño, ¿vale? Pues 6 de daño. Pero como no hay ese problema, pues aquí dice reduce el ataque de un enemigo en 2, ¿vale? Con lo cual... en vez de 3 sería pegarme de 1, ¿vale? Y gana un ataque en la fase de ataque si no añadiste heridas a tu mano. Vale. Pues entonces, como va a tener ataque de 1, ¿vale? Yo lo que voy a hacer va a ser bloquearlo, ¿vale? Bloquearlo, lo voy a bloquear con este. Lo voy a bloquear
con este de aquí. Toma por culo. Venga. Lo voy a bloquear con esto de aquí, ¿vale? Lo bloqueo con esto, con lo cual ya bloqueo los 3. Así que sin problemas. Sin problemas. Y al bloquear, esto me da 1 de ataque. Vale, pues como me da 1 de ataque, más 1 de ataque. Pago maná rojo, ¿vale? Ataque 4. 4 más 1, 5, ¿vale? Y con esto el tío palma, ¿vale? Como es un ataque que no es de fuego ni es de hielo, pues que es a base de aguantazo limpio, ¿vale? Pues este va a palmar. Y como palma, pues nos da 3 puntitos de... Vamos a 1, 2 y 3, 3 puntitos de experiencia. No voy a subir de nivel, pero bueno, por lo menos vamos limpiando un poquito la zona, ¿vale? Muy bien, pues venga, como ya tengo eso y ya le he pegado y toda la pesca, ya no puedo hacer nada más. Ahora ya en el siguiente turno ya me podría mover. Lo podría haber hecho antes, me podría haber movido ahí, antes de haberle pegado. Me podría haber movido. Bueno, ya está hecho. Vale, venga, da igual. Le he pegado al tío y me podría haber movido y después haberle pegado. Pero bueno, es lo mismo que lo mismo da. No pasa nada, tampoco voy a perder mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, 1 y 2. ¡Buah! Ahora vienen los ataques a distancia. La madre del cordero. Bueno, tendría un mana blanco. ¡Buah! Vale, venga, pues vamos a continuar. Cogemos, tiramos el dadete, sale uno azul, ¿vale? Perfecto, venga, es turno del bot, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? Sale rojo, no hay rojo, con lo cual volvería a tocarme a mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues movimiento 4. No puedo hacer, sí, podría ganar, vale. 4, me falta una carta, son 5, perdonad. Me faltaba una carta, ¿eh? Vale, pues ahora tengo un montón de ataque que me va a venir fenomenal, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, podría. ¿Qué os parecería si yo me meto aquí? ¿Vale? Si yo me meto aquí, gasto 3 de movimiento, ¿vale? 3 de movimiento. Y después tendría este que daría... ¡Ay! Gana un cristal rojo. Bueno, con un cristal rojo tendría un ataque de 4. Me movería, necesitaría movimiento 3. Movimiento 3. A ver, ataque de 4, ataque de 3 a distancia. Como no sé lo que va a salir ahí, no sé si arriesgarme, ¿eh? No sé si arriesgarme a venirme a este túmulo y por si acaso, pues a lo mejor le podría atizar al tío o la tía que saliera ahí y con eso podría hacer bastantes cositas. Ganar un cristal rojo, aquí podría ganar uno azul o blanco incluso. El blanco me vendría fenomenal. Ganaría uno blanco, con lo cual me quedaría uno blanco libre. Con este rojo podría... a ver, me podría hacer hasta 6 de ataque a distancia. Y este lo podría utilizar como movimiento. Y con este me lo reservo. Vale, perfecto, ya lo tengo. Pues sí, venga, voy a entrar aquí, ¿vale? Voy a entrar en el túmulo. El túmulo, sí tenemos por aquí... El túmulo, bueno, yo le llamo túmulo, pero en realidad su nombre es... creo que también es mazmorra o algo así. A ver, dame un momento. Guarida de monstruos, ¿vale? Guarida de monstruos. Bueno, túmulo, al fin y al cabo, ¿no? Es como un túmulo. Guarida de monstruos, ¿vale? Pone aquí, no conquistará. Puedes entrar en una guarida, ¿vale? Con tu acción en este turno. Si lo haces, roba una ficha de enemigo a combatir, ¿vale? Que es una de estas. Pues venga, es lo que voy a hacer. Lo primero, voy a hacer movimiento. ¿Y cómo voy a hacer movimiento? Bueno, voy a gastar esta carta, ¿vale? Para que me dé el cristal rojo que necesito para utilizarlo después aquí y que me dé los 4 puntos de movimiento, que en realidad voy a necesitar solo 3, ¿vale? Entonces ya me muevo aquí. El otro, evidentemente, se va a perder, ¿vale? Porque, mirad que tenemos por aquí, que es movimiento 3, ¿vale? Entonces ya sacamos una ficha de estas, ¿vale? ¡Buah! Vale. Tiene protección contra arcano, ¿vale? Hace daño de fuego frío, con lo cual no voy a poder evitarlo. Me lo voy a tener que comer con patatas, ¿vale? Entonces lo voy a tener que pegar con 8. Voy a tener que pegar con 8. Y tengo 6.
6, 6, 6, 6, 6. Vale. Vale, vamos a ver cómo me apaño yo de esto. Vamos a ver cómo apaño yo esto. ¿Cómo podemos apañar esto? 4, a ver, tendría 3, 4, 5. Y con esto serían 6. Vale, vamos a ver. Lo primero de todo es que me lo voy a tener que comer con patatas, ¿vale? O sea, esto me lo como sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Me lo voy a tener que comer. Vamos a ver qué puedo hacer yo por aquí. ¿Qué puedo hacer? Necesitaría uno verde. Podría utilizar esto de aquí. ¿Vale? Y... ¡ah! Lo tengo. Vale, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero de todo me lo voy a comer con patatas, ¿vale? Porque yo no puedo defenderme de fuego frío. El tío encima tiene resistencia arcana, que eso significa como, mirad, como este hechizo de aquí que dice que escoge un dado de maná de color básico de la fuente y colócalo en tu área de juego hasta el final de la ronda. No, este no era, perdona, este no es. Aquí, este por ejemplo, ¿vale? El enemigo objetivo no ataca durante este combate. Si tiene resistencia al fuego, la pierde para el resto del turno. Eso no valdría para este bicho, ¿vale? Porque tiene resistencia arcana. O sea, todo lo que tenga resistencia arcana es que resiste, pues, ese tipo de cosas. Pues que no le puedes quitar resistencia al frío, que no puedes resistir la resistencia al fuego, al hielo, etcétera, ¿vale? Entonces, como vemos que eso no lo puedo hacer, yo me voy a tener que comer aquí 2 heridas, ¿vale? Me las voy a tener que comer con patatas. Pues voy a cogerme ya 2 heridas, 1 y 2, ¿vale? Que me lo voy a tener que poner aquí en la zarpa. Ya tendría 5 cartas, pero bueno. ¿Por qué 2? Bueno, porque son 4 entre 2, pues da 2. Pues esas son las heridas que te vas a comer, ¿vale? Entonces, ahora ya sería mi turno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como me lo he comido, ¿vale? Porque no me quedaba otra, su resistencia no es 4, sino 8. Como es 8, lo que voy a hacer, voy a coger un mana verde, ¿vale? El mana verde que tenemos aquí. Y esto dice que cuando juegues esta carta, juega otra carta de acción con ella, gana el efecto avanzado de esa carta sin coste. Sin coste. Así que serían más 2. Así que serían 3 y 2, 5. 5... Ay, esperar un momento. Vale, me lo he pensado mejor, ¿vale? Y voy a utilizar esta ficha de aquí. Esto, el maná este verde no lo voy a utilizar porque si no, no voy a poder derrotarle, ¿vale? Porque por mucho que estoy mirando a ver cómo hacerlo, evidentemente con 6 es que no llego. Entonces voy a utilizar la ficha esta, ¿vale? ¿Qué dice esto? Una vez por ronda, elige un color que no sea dorado y gana una ficha de maná de ese color, ¿vale? Gana una ficha de maná de ese color. Vale, pues entonces vamos a coger el blanco, que es el que necesitamos ahora mismo, y lo ponemos aquí sobre la ficha. Muy bien. Dice... coloca esta ficha en la habilidad en el centro, ¿vale? Lo tengo ya aquí. Y márcala con una segunda ficha de maná de ese color. Una segunda ficha de maná. O sea, tengo que marcar esto con una segunda ficha de maná. Pues venga, pues la marcamos con una segunda ficha de maná. Si lo mismo me da, queda lo mismo. Vale. El jugador que utilice maná de ese color puede potenciar una carta que otorgue movimiento, influencia o cualquier otro tipo de ataque o bloqueo y obtiene un más 4, ¿vale? Para esa carta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Concentración me la sigo quedando, ¿vale? Entonces, voy a utilizar el maná blanco, que ya son 3, ¿vale? Y de aquí ya puedo coger esto, ¿vale? Ya puedo cogerlo porque he utilizado el maná blanco y voy a potenciar este de aquí más 4. Así que sería 4 y 3, 7, 7 y 3, 10, ¿vale? Con este de aquí serían 10, con lo cual, pues ya está, o sea, le he fundido a este de aquí, le doy la vuelta porque es una vez por ronda. Este de aquí me lo cargo por 2, ¿eh? Lo he matado por 2, por el pelo de un calvo, ¿vale? Este ya se vendría aquí y le he derrotado. Y esto nos va a venir fenomenal. Ahora sumamos 4, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Con lo cual, pues ganamos por aquí una de experiencia de estos que me va a venir fenomenal, ¿vale? Y con esto, ¿qué es lo que nos dice? Dice, a ver, recompensa, si vences al enemigo, marca el espacio conquistado con una ficha de escudo. Vale, pues a ver, ¿dónde tengo yo mi ficha de escudo? Si yo las tendría por aquí, las tenía y no sé dónde las he puesto. ¿Dónde leches están mis fichitas de escudo? Venga, darme un momento que las busque, que ya no sé ni dónde tengo nada.
Pues venga, ya tenemos por aquí la fichita de escudo, que lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Que lo tenemos ya conquistado y esto sigue diciendo lo siguiente. Dice, conquistado, vale, vamos a ver, si vences, ¿vale? Marca el espacio conquistado con una ficha de escudo y gana 2 cristales de maná aleatorios. Como recompensa, lanza un dado de maná 2 veces. Vale, pues lanzamos un dado de maná 2 veces y que sea lo que tenga que ser. Vale, pues uno negro. Muy bien, vale, no me vale de momento para nada, pero ahí está. Y uno verde. Vale, perfecto, pues uno verde. Ahí está. Vale. Lanza el dado 2 veces para determinar el color. Si sacas dorado, elige el color que quieras obtener. Si sacas negro, gana fama más 1 en vez del cristal. Vale, pues entonces me le quito el cristal y gano 1 de fama. Ya voy con 2, ya llevo 2 de fama. Ya vamos acercándonos casi al tope de fama, con lo cual nos viene fenomenal. Vale, pues vamos a tirar el dadete verde, ¿vale? Vamos a tirar el dadete verde sale rojo. Muy bien, sale rojo, este de aquí lo quito. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues ya que estamos por aquí, pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Vale, pues venga, continuamos. Tengo 3, vamos a coger 4 y 5. Ahora tengo estas heridas, esto es una caca porque a ver cómo me puedo quitar yo estas heridas. Porque yo creo que me he deshecho. Lo puedo ver, ¿eh? No estoy haciendo trampa, lo puedo ver. Ah, pues no me he quitado todavía. Perfecto, en una de estas 2 cartas me queda la de curación. Pues fenomenal. Fenomenal. Venga, pues le queda entonces, falta el bot. Vamos allá, vamos a ver qué hace el bot. 1, 2 y 3. Sale rojo, no hay rojo, con lo cual, pues venga, pues vamos para adelante. Me tocaría a mí, vale, pues a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues ya lo único que nos toca aquí, gana un cristal para tu inventario del mismo color que uno de los hechizos de... Podría ganar... Joder, pues este está fenomenal, ¿vale? Puedes usar un dado de maná adicional en el... Joder, este también está muy bien. Vale, este lo vamos a dejar. Y este de aquí... Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ganas 2 cristales para tu inventario de los mismos colores que 2 hechizos diferentes. Pues es que este es una faena, pero es de color azul. Podría ganar 2 cristales de color azul. Bueno, como os comentaba, el hechizo este forjado, que sí, gana un cristal para tu inventario del mismo color que el de los hechizos, pues me daría uno azul. Me podría potenciar y conseguir 2 azules, ¿vale? Pues conseguir 2 azules. A ver, antes de nada, ¿cuántas losetas me quedan? Me quedan... Pues no me quedan muchas, me quedan 6, 7 losetas, que yo creo que esto va a ir volado. A ver, podría conseguir un cristal azul, o bien 2 cristales, bueno, serían 2 cristales azules, que me vendrían bien. Pues no me vendrían bien, la verdad es que no, porque yo creo que ya he consumido todo lo azul que tenía, creo que ya ha volado. Pero bueno, un cristal azul por lo menos, pues sí, un cristal sí, yo creo que sí nos puede venir bien. Pues venga, vamos a ver, yo creo que... Bueno, lo puedo potenciar, si es que no voy a poder hacer nada, si es que no me voy a poder ni mover. No me voy a poder mover. Así que, ¿qué más me da si hago esto? Si no tengo movimiento. Si es que es absurdo. Vale, pues venga, voy a potenciarlo, ¿vale? Aún así, me dice, gana 2 cristales para tu inventario de los mismos colores que 2 hechizos de diferentes de la oferta de hechizos, ¿vale? Bueno, pues como no lo hay diferentes, pues son 2 azules, pues me cojo 2 azules, ¿vale? Pues 2 azules que lo pongo en mi bicho, ¿vale? Lo ponemos aquí en mi bicho, me cojo 2 cristalitos azules y ahí se quedan hasta mañana. Así de claro. ¿Y qué más puedo hacer? Puedes usar un dado de maná adicional, ¿vale? Y con eso podría jugar, yo que sé, no sé, es que
No voy a hacer nada más, si es que no. Venga, pues robaría una carta, ¿vale? ¡Ay! Curación. Ahí está. Esta es la que yo estaba esperando como agua de mayo. Vale, pues curación. Y ahora ya sería el turno del bot, que solo coge una carta, ya no tiene más, así que ya será este turno al siguiente y se acabó. Vale, pues venga, mi turno otra vez. Como he cogido maná azul, ¿vale? Tengo que tirar este dado, perdonad, porque se me ha pasado por completo. Tiramos ese dado, sale verde, muy bien, sale verde. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues antes de hacer nada más, gana una ficha de color maná azul o blanco o rojo, ¿vale? Azul, blanco o rojo. Y necesito verde. Este me dice que puedes usar un dado de maná adicional de la fuente este turno. Vale, pues entonces voy a usar el verde, ¿vale? Con el verde me vengo aquí y me dice curación 2, así que estas las descarto. Vale, a tomar esto. Esas las descarto, ya me curo 2. Vale, y ahora con este de aquí que puedo utilizar un dado de maná adicional de la fuente, pues me podría venir bien. O bien usar una ficha de maná azul, blanco, y si hago el blanco dice que toma un dado de maná de la fuente y coge una cara de cualquier color excepto dorado. Gana 2 fichas de maná de ese color. No relances este dado. Vale, pues el problema de esto es que yo ya he utilizado el maná para este de aquí, con lo cual, pues naranja de la China. Pues naranja de la China. O bien puedo coger y utilizar estos dos como movimiento y listo, ¿vale? Pues 2 de movimiento, ¿vale? Voy a explorar y así ya dejo explorado esta loseta de aquí, ¿vale? Con esta de aquí. ¡Uy, wow! Pues aquí ya vienen muchas cositas. Mira, esta ya la vimos en el vídeo anterior. Aquí viene un laberinto, pues aquí tenemos... No es una aldea, es... Vamos a llamar aldea, pero no lo es. Tenemos también un monasterio y aquí una rampage, ¿vale? Aquí unos orcos malos, malísimos. Pues venga, vamos a colocarlo aquí, ¿vale? Y ya que lo colocamos ahí, pues vamos a coger la criatura orca, ¿vale? Vamos a coger la criatura orca. Dame un momento, voy a enfocar un poquito mejor para que se vea bien las fichitas, ¿vale? Dame un segundo. Vale, pues yo creo que ya ahí lo tenemos bien. Lo tenemos bastante bien y ahora vamos a coger pues un orco, ¿vale? Que, bueno, mira, este no es fuerte, la verdad es que no es nada fuerte, encima solo da 2 de experiencia, con lo cual pues tampoco es que sea aquí la repera ese bicho a matar. Pues venga, me tocaría ahora, bueno, pues tirar este dado, ¿vale? Vamos a tirar este dadete, triqui, ¿vale? Sale verde otra vez, muy bien. Y con este de aquí lo retiramos y ahora este de aquí pues cogemos influencia, ya me imaginaba que era algo de esto, que era una guarrería, de momento una guarrería entre comillas, y no voy a poder hacer nada más porque ya no me puedo mover a ningún lado, así que me da igual aquí o aquí, que ya no puedo hacer más. Y ya sería el turno del bot, que ya evidentemente pues tampoco va a hacer nada más, así que nada. Pues ya con esto ya hemos visto que hemos subido 2 veces de nivel, ¿vale? Gracias a los bichos que hemos matado, que han sido alguno un poquito contundente. Hemos ganado mogollón de fama. Pues ya lo tenemos todo hecho, ¿vale? Incluso estas manas de aquí, que lo voy a poder conservar para los siguientes turnos. Y todo va poquito a poquito, ¿vale? Que no hay prisa. Como veis, estoy yendo bastante despacio. De hecho, yo creo que voy a poder venirme aquí por la noche. Aunque me va a costar 5. Me va a costar 5 de movimiento. Pero bueno, yo creo que si todo va bien, me podría venir aquí, ¿vale? Me podría venir aquí y conseguir estos 7 de experiencia, que también me vendría fenomenal. Pero bueno, ya iré pensando a ver qué es lo que puedo hacer, cómo puedo maquinar y todas estas cositas. Pues guays, porque son guays, no hay más que contar. Así que nada, venga, lo voy a dejar aquí. Daros las gracias por seguirnos y aquellos que no estéis suscritos, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, que también hacemos directos los fines de semana y esas cositas que tanto os molan y me molan y aquí le mola a todo Dios y ya está, hala, venga, porque lo valgo. Así que nada, venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!